La magia de los sentidos. Mi corazón latía demasiado deprisa. Cuanto más cerca estaba de él, mis venas y mis arterias más esfuerzos realizaban para no estallar. A medida que me hablaba, mi cerebro no podía procesar toda esa información. Estaba anonadado. Poco a poco, mi tímpano percibía aquellas hermosas palabras. Su pupila se dilataba sobre la mía. Mis ojos se inundaban en su eterna mirada. Se acercaba. Sentía la epidermis de sus manos sobre mi rostro. Mis cuerdas vocales no daban señal, simplemente un profundo silencio a nuestro alrededor. El oxígeno no llegaba a mis pulmones. Mis neuronas no paraban de conectarse. Cada minuto, cada segundo tendía infinito. Sabía que había llegado ese momento que tanto había esperado. Nos aproximamos, mediante mi pituitaria amarilla percibía el aroma de su perfume. Finalmente, mis células sensoriales hicieron ese profundo beso que paró el tiempo. El cerebro de Marcio dio la orden a los músculos del brazo. Rápidamente, la gladio romana que sostenía se lanzó contra la arteria carótida del oponente. El veterano gladiador no erró y pudo ver cómo su rival se desplomaba. Ambos corazones latían rápidamente, uno para aportar nutrientes y oxígeno a sus cansadas células y otro para dejar escapar su vida a cada pulsación. El pueblo romano estalló en júbilo. Sus glándulas generaban dopamina y otras hormonas. Todos estaban eufóricos. Marcio también estaba alegre. Su último golpe había roto la resistencia del aire de forma magistral, sin apenas ejercer fuerza. Había ganado unas buenas monedas en el anfiteatro. Se daría un festín, encontraría una cama y una mujer para calentarla al menos por una temporada. Marcio se nutría, se relacionaba y se reproducía, mientras su rival era pasto de los organismos descomponedores. Un día más en la capital del imperio, Roma. Una noche especial. La nieve caía lentamente, atraída por la fuerza de la gravedad. Mientras fijaba mis pupilas en ella, pensaba en todos los niños que estaban esperando los regalos esa noche, nerviosos y sin poder conciliar el sueño. Pensaba también en que mi trabajo era muy importante y no podía fallar. Y así, con mis neuronas conectadas en 1000 sinapsis, puse los regalos en el trineo y alimenté los renos. A continuación, alcé el vuelo a la velocidad de la luz y llegué a mi primer destino propulsado por la energía cinética del cariño. Allí, los niños se acababan de acostar. Llegué justo a tiempo. Mientras iba entrando de casa en casa, dejando los regalos, me iba invadiendo un cuerpo de endorfinas y me sentí feliz. Y ahí estaba yo, paralelo al portero. El rectángulo parecía infamemente pequeño, y el círculo inmenso. Los flashes iban y venían a la velocidad de la luz. La gente gritaba, pero yo solo escuchaba los movimientos de mi corazón, en sístole y diástole. Mi respiración se paró, ni inspiraba ni expiraba, y el sonido del silbato, mi respuesta fue una hipérbole impresionante. Tras el gol, todo se detuvo para mí. Mis compañeros y la afición me elevaron al clímax del ecosistema. Nada podía bajarme de allí. Estaba tan feliz como un león en la cima de la pirámide trófica. Pero esto no era el final, quedaba lo mejor: recoger el trofeo. Era precioso, como un cuerpo celeste. Al acabar, tocaba celebrarlo, todos juntos empapados en endorfinas, nerviosos pero felices. Aquel intrépido momento en el que sus pupilas contemplaron aquel inmenso artefacto, acelerando hacia ella a una velocidad vertiginosa, empezó a sentir un cosquilleo en su aparato digestivo y se llenó de adrenalina. Parecía incluso distinto. Sin casi impulsos nerviosos, paralizado su cerebro, empezó a correr como nunca. Sus brazos rodearon sus brazos, protegiéndola del impacto debido a la fuerza de la gravedad, apartándola y salvándola la vida a aquella hermosa mujer. Pasaron unos segundos cuando notó su latido y se apartó de ella, dejando que sus pulmones tomasen oxígeno. Y finalmente ella suspiró un gracias y sonrió. Era una tarde de verano, y como haciendo la fotosíntesis, los dos echados en el prado, mirando al centro del sistema solar. Y de repente, la intensa luz y su longitud de onda le cegó. Yo, preocupado, le pregunté si estaba bien, pero su grito «no puedo ver» me dejó claro que no. Quemó sus córneas, cual magma fluye hacia el cráter. Milagrosamente, apareció uno de nuestros amigos más oportuno que la lluvia en primavera y nos ayudó. Rápidamente, la ambulancia le llevó. Yo le miraba con mis ojos húmedos. La acetilcolina que recorría mis sinapsis me advertía. Temía que mi amigo no volviera a ver. Te tengo tan lejos, son tantos los años luz que me separan de ti, que me impiden verte y sentirte a mi lado. Estás en mis pensamientos todos los días, a todas horas.
¿Es normal que cuando te veo mi corazón entre en sístole y diástole, que empiece a latir con fuerza bombeando la sangre por todo mi ser, que mis pupilas se expandan por tu universo? Cuando te veo, siento en mí el epicentro del seísmo que hace temblar mi mundo. Cuando nuestra mirada conecta, solo estamos tú y yo, y nos perdemos en nuestra propia Vía Láctea. ¿Y cómo puedo yo, un simple ser pluricelular, explicar estos sentimientos? ¿A través de algoritmos, de senos o tangentes? No lo sé, pero esas ondas que solo aparecen ante ti me hacen sentir viva. Perfectos, geniales, inmejorables. Aquellos pantalones vaqueros me quedaban mejor que 2 átomos de oxígeno a 1 de hidrógeno. Sin duda, aquellos pantalones y yo éramos resultado de un enlace covalente, inseparables. Se adherían a mí más que la presión hidrostática a un cuerpo a 100 metros de profundidad, pero con más velocidad que un meteorito caí de mi nube al ver aquel precio, tan elevado como alejado está Plutón de su estrella. Conseguir todo ese dinero sería más difícil que resolver una ecuación bicuadrada. Al explicárselo a mi madre, parecía que le hablaba de física cuántica, o bien de trigonometría, no entendía ni papa. Tal vez, si ahorro, podría comprármelos, pero para aquellas ya serían más viejos y utilizados que el teorema de Pitágoras. Ante esto me olvidé de ellos y días más tarde encontré una camiseta tan bonita y brillante como la Osa Mayor y la compré.